Invitar a nuestra dupla de siempre, a nuestro hermano Kenny Ramírez, para luego invitar a nuestros invitados sobre este momento que estamos viviendo los venezolanos. Ahí estoy enviándole la invitación a nuestro amigo Kenny. Voy a enviarle la invitación a nuestros invitados también. Para comenzar, esperando a Kenny. Vamos a esperar primero a Kenny. Está Kenny listo. Vamos ahora con Yadir y con César. Vamos a esperar. Listo. Vamos a esperar que se unan nuestros invitados para comenzar. Saludos a mi amigo Reynoso, amigo Yandir también, invitándolo a los dos para que comencemos, nos unamos. Y luego también a Kenny, que no me responde tampoco por aquí. Kenny, César, César, me salió por aquí. Saludos, César. Ya se pudo conectar. Saludos a Yandir. Intenta, ya le envié la invitación a Yandir también, a César. No se pueden unir. Ya les llegó otra vez. Ya les acabo de enviar la invitación a los dos. A Camilo también. ¿Lo lograste? No sé si lograron la conexión. Ya les envié la invitación a todos. Saludos. Hola, hola. Saludos, Camilo. Estoy esperando. César, me sale que sale aquí, pero no me sale. Yandir también, que no se conectó. Saludos, hermano. Estamos esperando solo por Saludos, ¿cómo César. están? Vamos a esperar a nuestro hermano César, si se puede conectar. Ya le volví a enviar la invitación. Esperemos un minutico. César no puede unirse. Se la volví a reenviar. Si logra conectarse, César. Ah, Adelante. Listo. ¿qué tal? ¿Cómo Saludos, están? César. ¿Nos escuchan todos? Perfecto. Bueno, Perfecto, Perfecto. perfecto. agradecerle primero a Camilo por acompañarme hoy y a ustedes dos especialmente. Bueno, quiero agradecerles que estén con nosotros en este espacio. César, para nosotros también es un orgullo por el Táchira, por todos los premios, por todo lo que estás recibiendo. Gracias por ese trabajo y por representarnos bien en los Estados Unidos. Y Yanji, gracias por seguir resistiendo, por seguir trabajando en nuestro país, a pesar de la dura situación que pasaste, por seguir continuando al lado de los presos políticos hasta que salgan todos. Y eso es un trabajo que hacemos cada uno de los venezolanos dentro y fuera del país, trabajar unidos encaminando a lo más importante, que se genere esa transición política. Quiero que se presenten ustedes un poco y bueno, y poco a poco vamos a ir dándole unas preguntas que le tenemos, que la gente tiene curiosidad por saber sobre la situación actual de nuestro país. Si quiere comenzar Yandir y luego César. Bueno, hermanos, saludos, muchísimas gracias. Un honor compartir con ustedes este tiempo, poder conversar sobre eso que queremos, que es esa Venezuela libre, próspera, independiente, donde la democracia sea no hoy, no como lo es hoy, que es simplemente un espacio por el cual luchamos, sino que pronto sea esa democracia que logramos alcanzar después de una ardua lucha
que dimos muchos y que otros quedaron en el camino luchando por ella, pero que por fin la vamos a lograr conseguir. Bueno, muchas gracias a Fernando y Camilo por la invitación en esta noche. Muy agradecido por eso y también muy contento de volver a verlo, de saber que está todo bien por allá. Bueno, simplemente acá vamos a ver en qué podemos aportar a esta conversación y sobre todo un gusto también ver a Yandir libre. Un gran abrazo por allá, hermano. Gracias, César, hermano, un abrazo. Solo puedo ver dos en la pantalla, por eso es que veo nada más dos. No logro ver a los demás. No sé por qué. Trata de revisar, a veces la forma en cómo está la pantalla del teléfono, como está sincronizada, que no se ven a veces la división de las pantallas. Yo le tengo una pregunta muy importante, hablando de la actualidad de estos momentos, ¿no? Saben que el día de hoy pues llegó parte del personal del gobierno de los Estados Unidos a seguir y continuando supervisando lo que son las tres fases de la transición de nuestro país, propuesta por el presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio. Pero hay una cosa que dijo Marco Rubio que es súper interesante, ¿no? Que para sacar el máximo potencial de Venezuela debe pasar por un proceso de legitimidad en nuestro país, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Sé quién quiere responder primero a esa pregunta. No, que responda César adelante, pero yo me presenté primero. Bueno, creo que es clave entender de que este proceso que Estados Unidos se plantea en Venezuela tiene una temporalidad, al menos así es como lo ven los inversionistas desde acá. Hemos podido saber de que sobre todo los inversionistas en el sector petrolero, pues a pesar de que el régimen quiere vender esta idea de que pueden brindar una estabilidad momentánea y que por ellos tener las armas, pues digamos, son las únicas personas que realmente pueden ostentar el poder en Venezuela y que la alternativa democrática no tiene. Bueno, eso realmente no cala entre los inversionistas, al menos bueno, en el mercado petrolero. Las inversiones que se tienen que hacer para recuperar la extracción, incluso la refinación, la exportación de petróleo, tiene una temporalidad de al menos unos 10 años, desde que se hacen esas primeras inversiones hasta que se puede ver realmente un retorno sobre esas inversiones. Entonces, la gran pregunta de los inversionistas, si es que Trump tiene un plan de estabilización económica o eso fuera su prioridad, es realmente el chavismo puede brindar estabilidad política y respeto a las inversiones, respeto a la propiedad por ese lapso de tiempo, por unos 10 años. Bueno, la respuesta realmente es que no la puede brindar y por eso, aunque en el corto plazo tenemos cosas muy incómodas como bueno, estos tweets hoy de Trump diciendo que le agradece a Delcy Rodríguez, la presidenta, y le llama presidenta, y Delcy le responde de vuelta. A pesar de ese ruido que vemos allí, yo creo que es clave entender de que los planes a mediano y largo plazo necesariamente pasan por una transformación política que en nuestros términos debería ser una transición a la democracia. Eso está por verse. Así es. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando se hizo la reunión con los inversionistas petroleros, ellos fueron muy claros. La única forma de invertir en Venezuela es que tengamos una garantía para poder invertir en que tenga una estabilidad política y que por lo menos ellos hablaban de 25 años para poder invertir la cuantiosa suma que se necesita para reactivar todo lo que es nuestro aparato productivo de petróleo. Y realmente todos lo pudimos ver porque en los tiempos de bonanza a PDVSA no se le invirtió, no se repotenció nuestra empresa petrolera. Lo que hicieron fue convertirse en una especie de magos de regalar todo para conseguir un grupo de amigos que después, en el futuro, lo que hicieron fue darle la espalda porque se dieron cuenta de la gran corrupción que existía o que simplemente ya no había la cantidad de dinero para mantenerlos felices y los abandonaron. Entonces, lo que realmente va a ocurrir en Venezuela es esa transición que todos anhelamos, porque al final del día también es lo que va a buscar el gobierno de Estados Unidos para poder presentarle resultados claros a estos contribuyentes. No es un tema de estar bien o no con los venezolanos, es un tema de aporte a sus contribuyentes y quedarles bien a los que realmente, o con los que realmente tienen que estar bien es con los contribuyentes americanos y responder por lo que ocurrió y sigue ocurriendo en el hecho de que los Estados Unidos sean parte de la supervisión política de esto que estamos viviendo hoy en Venezuela.
Una pregunta que a mucha gente le incomoda, ¿no? En estos momentos tan ágiles que vivimos, yo creo que es sumamente importante que los venezolanos me quedo con esa frase del doctor Javier Tarazona. Es necesario reeducar a la sociedad venezolana en un momento tan difícil social y político que vivimos para llegar a estas conclusiones, ¿no? ¿Cómo impacta la transición política y la cúpula del régimen con la llegada en pocas semanas de María Corina Machado? ¿Qué expectativas creen ustedes que pueda tener el venezolano con la llegada de María Corina Machado, trabajando en tierra y conectando nuevamente con los ciudadanos, trabajando con Yandir y todas las personas que han sido escarceladas, conectando con la ciudadanía, con el sentimiento del venezolano, ¿no? Sabemos que la política tiene un lado que son emoción y sensación y eso es muy importante para levantar la moral y el ánimo en un momento tan álgido y de tanta información que tienen los venezolanos. La pregunta concreta es eso, ¿cómo impacta en la cúpula del régimen y en el momento de la transición, la llegada en pocas semanas de María Corina Machado? Bueno, yo creo que tener a María Corina aquí en el país los va a poner a ellos en una situación bastante incómoda por una simple razón. El venezolano realmente se va a reencontrar con el ánimo, ¿no? Con el ánimo de escuchar a su líder, de ver a su líder. Vamos a volver a ver esas concentraciones masivas del venezolano recibiendo, encontrando a una líder la cual no fue electa en cuatro paredes, sino en un proceso de primaria que el mismo venezolano lo dirigió por primera vez en la historia de los últimos 26 años. Tenemos una líder que fue legitimada en un proceso de primarias, que construyó un liderazgo durante 26 años, aguantó todo lo que es un sistema que la persiguió, la oprimió, no la dejó viajar. Durante la campaña nos perseguían, terminamos muchísimos encarcelados. Ella le tocó irse, estar en la clandestinidad. Esto nos lleva a algo que al venezolano de a pie, el venezolano de día a día, y es lo que también ha mantenido el venezolano escuchando. María Corina se convirtió en un sentimiento nacional, en un sentimiento del venezolano. Yo que pude acompañarla en todo el territorio nacional, escuchábamos testimonios, por lo menos en mi estado Apure, en el municipio Pedro Camejo exactamente, una señora de 85 años en un sector donde lo único que había era un sol inclemente, y por ahí pasó y María Corina se detuvo a hablar con ella y le decía: mi doña, ¿por qué está usted allí? Se me va a enfermar. No, hija, es que yo necesitaba ver a la mujer que le va a regresar la patria a mis nietos, la mujer que va a hacer que mis nietos regresen al país y que yo pueda abrazarlos antes de morirme. O sea, cuando tú escuchas a una persona hablar con ese sentimiento, una persona que además conoció la riqueza, la bonanza y la importancia de la democracia, nos obliga a nosotros como jóvenes a comprometernos más con esta lucha, a luchar más incluso por ellos que están dando lo último de su vida por rescatar el país. Entonces, eso es lo que va a ocurrir de nuevo cuando María Corina esté en el terreno. Ahí viene la gran pregunta, y la gran pregunta sería: ¿cómo van a comportarse ellos? ¿Van a respetar los acuerdos que están haciendo con el gobierno de los Estados Unidos o simplemente van a volver a ser autoritarios, a perseguir y a oprimir a los venezolanos que vamos a salir a recibir a la líder legítima del país? Creo que esa sería la pregunta bien importante para con ellos. Bueno, yo creo que a Camilo se le cayó la conexión para quitar a nuestro hermano Kenny. También lo quiero felicitar a Kenny porque retornó al país a construir liderazgo y es una persona muy valiosa para nuestro estado, sobre todo para una generación que está dando todo por reorganizar a la sociedad venezolana. Yo tengo en todos mis likes, en todo lo que hago en las redes sociales, en todas las personas que puedo hablar, en todos los espacios, yo le doy mi reconocimiento a todos los que están dentro del país, haciendo un esfuerzo en el momento más difícil de hacer política. La política se hace en los momentos más álgidos y donde nacen los líderes más fuertes. Y yo quiero felicitarlo a ustedes que están dentro, a Yandir y a Kenny, porque a pesar de las adversidades y sabiendo que aún pueden suceder muchas cosas dentro del país, porque sigue la misma cúpula de represión, ustedes siguen dando la batalla por Venezuela y eso es de mi orgullo y de mi reconocimiento, que hayan personas jóvenes
echándole pichón dentro del país. César, yo creo que usted es una persona muy buena y muy analítica en esto. Usted sabe que se habla, según Reuters y distintos medios internacionales, que hay nueva figura de recomposición dentro del Poder Judicial, ¿no? Es lo que se le pide a Venezuela. Pero salió una noticia importante para que la cúpula del régimen sepa que ninguno es intocable, que puede haber un proceso judicial directo contra Delcy Rodríguez por lavado de activos y de corrupción. ¿Qué se sabe de eso en los Estados Unidos? Bueno, lo reportado ayer y ciertamente un poco dramático porque el fiscal general adjunto Todd Blanche el mismo día, horas después de que Reuters publica esta información en su podcast matutino, él sale a desmentirlo. Yo creo que, a ver, esto es realmente una situación que ocurre mucho en la política estadounidense. Vi algo de drama en redes cuando esto ocurrió. Yo por lo menos repliqué esa noticia, que bueno, era información de Reuters. Y en lo particular, creo que, a ver, por un lado es cierto de que sí hay un caso que se está construyendo contra Delcy Rodríguez desde el Departamento de Justicia. Delcy Rodríguez no es una santa, por conveniencia política puede ser la dictadora encargada, que creo que es el título que realmente le corresponde, y puede colaborar hasta cierto punto con la administración Trump para avanzar en intereses que tengan en común, pero ciertamente para la administración Trump no es de ninguna manera algo así como que Delcy los está engañando o está ocultándoles algo. Ellos saben que Delcy Rodríguez es una criminal, tan criminal como lo es Nicolás Maduro, que hoy está preso en este momento en una cárcel en Nueva York, y que estas medidas de presión existan. Normalmente lo que hacen es remarcar de que el régimen debe colaborar, de que ni siquiera Delcy Rodríguez, que puede estar en este momento reunida con funcionarios estadounidenses, se salva de esa, bueno, persecución judicial, y al mismo tiempo, pues también desde lo político nos llama la atención de que lo haya desmentido un funcionario de la administración Trump. Creo que también indica un poco de que esos procesos están ocurriendo, esos expedientes existen, pero mientras Delcy Rodríguez cumpla con lo que se le ordena desde Estados Unidos, probablemente no tenga que enfrentarse a esa justicia. Bien, esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros amigos que han vivido la cárcel injusta. ¿Qué es lo más difícil de vivir un encierro injusto? Bueno, partiendo de que es injusto, ya eso es complicado, ¿no? Los primeros 90 días, hermano, los primeros 90 días son muy duros porque son 90 días donde tú no puedes ver a nadie y no sabes de nada, no distingues de horario, no sabes si es de día o es de noche. Lo único que te queda en la mente en ese espacio oscuro y maloliente es pensar cómo está tu familia, qué es de la vida de tu mamá, qué es de la vida de tus hermanos. En mi caso yo me preguntaba mucho incluso qué era de la vida de mi esposa, que era quien estuvo conmigo en el momento de mi detención. Y esas preguntas nunca tuve respuesta, sino hasta 115 días después que pude ver a mi familia, a mi papá y a mi hermana precisamente, que después de todo ese tiempo pude tener mi primera visita y allí fue donde pude saber que las cosas estaban bien y que ellos estaban tranquilos, por así decirlo, o por lo menos la persecución contra ellos había bajado un poco. Entonces, eso es lo más duro porque todos los días te preguntan qué era de la vida de tus familiares y eso, además del espacio de estar cerrado, todos los malos olores y todos los animales con los que tienes que compartir, eso te obliga a hacer mucho más difícil el tema de poder dormir. Yo tuve exactamente 35 días en los que no pude dormir absolutamente nada. Solamente dormía 1 hora, 45 minutos y era porque ya me vencía el sueño, pero del resto siempre fue en la preocupación, en el pensamiento de qué pasa con mi familia y en el pensar todos los días, como lo dije cuando el escrito que dejé, en que tenía la confianza que el venezolano iba a seguir luchando junto a María Corina y que pronto íbamos a poder salir de esa crisis y que estaríamos en la calle nuevamente reencontrándonos con nuestros ciudadanos, hablándole a la gente y haciendo lo que sabemos hacer, llevar un mensaje de integración, pero sobre todo lo que ustedes comentaban al principio, hay que reciudadanizar el país. Tenemos que empezar a fomentar el sentido de pertenencia por los valores democráticos en el país. Hay que acabar con el síndrome de condominio, lo llamo yo, donde simplemente
una persona hace todo para que el país entero esté bien. Hay que entender que el sentimiento ciudadano, tu deber como ciudadano es defender los espacios democráticos. Nuestra Constitución nos da la prioridad, nos da los espacios para reclamar, nos permite la protesta. Sí, a veces no, pero es que me detenían porque éramos pocos. Si hubiésemos sido muchos más todos los días los que estaban defendiendo su derecho, era más difícil. Cuando nos convertimos en núcleos pequeños, somos más fáciles de atrapar, somos más fáciles de perseguir. Pero cuando un país entero está reclamando lo que la Constitución manda, no hay tirano que pueda con eso. Así es. Yo quiero dejar una pregunta que es sobre los presos políticos y es algo que la gente nos comenta aquí. Por ejemplo, ¿tienen alguna propuesta para poder ayudar a los presos políticos aún? Pero dentro de todo eso hay una pregunta. ¿Puede hablarse de negociación política mientras existan presos políticos en Venezuela? Bueno, yo personalmente creo que mientras que existan presos políticos, no vamos a poder tener ni siquiera la paz que tanto pregona, porque la paz debe comenzar desde la justicia. Y la justicia arranca por suspender todos esos procesos ilegales y persecución contra ciudadanos de bien que simplemente pensaron en defender los procesos que marca la Constitución y que salieron a votar o a resguardar el voto. Hoy, de hecho, me tocó presentarme en tribunales, hoy me entregaron a mí la carta de libertad plena, allá me encontré con un grupo de muchachos que habían sido detenidos simplemente por ser testigos, también me encontré con Jesús Armas y con Viallo Piglieri, compañeros que estuvieron conmigo también allá en el helicoide, y todos llegamos al mismo punto, ¿no? Que ahí no estábamos buscando nada distinto a lo que siempre debió ser, nuestra libertad plena, porque nosotros somos ciudadanos de bien, y mientras el Estado gasta cantidades de recursos impresionantes por retener a simplemente personas que tenemos un grado y un interés mayor por el desarrollo del país, nuestros barrios tienen delincuentes que azotan, persiguen y roban todos los días. Entonces ahí es donde está la otra gran pregunta: ¿por qué el Estado retiene a ciudadanos de bien que lo que hacemos es aportar por el crecimiento? Porque no les importa el Estado, les importa mantener el poder para seguir ellos enriqueciéndose mientras empobrecen al país. César. No, a ver, si es algo concreto que la pregunta era sobre formas de ayudar a los presos políticos, en principio creo que bueno, hay una serie de organizaciones aún acompañando a familiares y sobre todo en este momento en el que el régimen, por lo menos algunos, las ha pretendido implantar esta libertad condicionada, las presentaciones. Afortunadamente nuestro hermano Yandir tiene su libertad plena, pero no es el caso de todos los presos políticos. Y realmente creo que hay que dejarlo muy claro. Si hay presos políticos en Venezuela es por una orden política y creo que un poco se ha intentado marear la conversación con la ley de amnistía, que si dice esto, si dice lo otro. Realmente bastaría con una orden simple para que todos estén libres y en libertad plena en el menor tiempo posible, pero no ha habido voluntad para eso y cuesta pensar de que hay voluntad para concesiones más grandes, si esto que debería ser el primer paso lógico para siquiera empezar a entablar un diálogo que lleve una negociación para la entrega finalmente del poder, porque el chavismo no puede mantenerse en el poder realmente para una transición. Bueno, si ni siquiera eso es posible, creo que los obstáculos siguen siendo muchos y hay que también, ¿por qué no presionar a los Estados Unidos para que estos sean temas que estén en el tope de la agenda, que avancen de la misma manera como avanzan los compromisos energéticos de petróleo, de gas, ahora de minerales? Debería avanzar esto quizás con la misma fuerza y bueno, como venezolanos, sabiendo el nivel de inversión que tiene Estados Unidos que quiere asumir en Venezuela, tenemos que exigir también que esto sea parte de las discusiones. Así es. Kenny, Sí, ¿qué opinas? totalmente. No, totalmente. Saludos, César. Saludos, Yandir. Galero, que estés en libertad ya. Y bueno, nada, un abrazo. Te esperamos por Táchira. Yo tuve la oportunidad de llegar hace una semana y bueno, asumiéndolo con responsabilidad lo que tenga que ser, lo que tenga que venir. Y comparto parte de lo que César dice. Siento que nosotros como ciudadanos tenemos que movilizarnos dentro del país para exigir algo que por derecho nos pertenece.
Nosotros emitimos un mandato el 28 de julio, muchos pagaron consecuencias, la muerte, la cárcel, otros tuvimos que irnos por ser perseguidos simplemente por querer conocer, porque ni siquiera hemos conocido un país de oportunidades. Y siento que nosotros aquí tenemos que, a partir de las próximas semanas, iniciar una serie de movimientos en gran medida para solicitar lo que ellos han dicho y no han cumplido. Por ejemplo, la liberación de los presos políticos. Jorge Rodríguez dijo que antes del 13 de febrero o ese mismo día todos iban a estar en libertad. Ya ha pasado un mes y no se ha hecho. Entonces yo siento que hay que movilizarnos y aquí en criollo dice un dicho muy claro, el dueño del muerto es el que lo llora. Y si bien es cierto, le agradecemos muchísimo a la comunidad internacional, a la coalición liderada por los Estados Unidos, pues yo siento también que como ciudadanos tenemos que asumir ese rol. Comparto lo que dice Yandir de no dejar nuestras responsabilidades como ciudadanos a terceros y hacer lo que tengamos que hacer en el marco de la Constitución. Después del 3 de enero, pues pareciera ser que, entre comillas, todos están de acuerdo en que hay que cumplir lo que dice la Constitución. Pues entonces yo creo que nosotros es hora de que también desde todos los sectores, pues especialmente por lo menos nosotros aquí en el Táchira ya hemos tenido un par de encuentros con la juventud y pues nada, estamos dispuestos en gran medida aportar desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio y pues con la ilusión de conocer el país que no hemos conocido y avanzar en las medidas en las que las posibilidades lo den. Qué Así bueno. es. Hay otra pregunta que es muy importante. Saben que no solamente Venezuela pasa por ese proceso y me quedo con las palabras del secretario Marco Rubio, porque yo creo que es el que ha explicado mejor la situación de Venezuela, pero la conexión del ciudadano y el dirigente, ¿cómo lo ven ustedes en este momento? ¿Cómo debe actuar el nuevo dirigente político? Cuando hablamos nuevo, yo no hablo de edad, porque para mí la política no es edad, sino son los valores. Y yo siempre digo a las personas, si usted quiere que la política cambie, pues métase en la política, porque si usted no participa, entonces deja que la gente mala participe, esa que a usted no le gusta y son las que toman las decisiones por usted. Pero ¿cómo debe actuar el dirigente en el contexto actual venezolano? ¿Cómo creen ustedes que deben conectar ese dirigente desde el parroquial hasta el nacional para conectar? A mí me gusta mucho como lo está haciendo, por ejemplo, Guanipa, ¿no? Una forma de llegarle a todas las generaciones. Pero ¿cómo haríamos nosotros, por ejemplo, como jóvenes y ustedes que están dentro del país, cómo creen ustedes que se debe conectar nuevamente con el ciudadano? Bueno, yo en lo personal creo, y es lo que venimos haciendo desde nuestra organización Evolución Política de Centro, es enseñándole al ciudadano que los políticos no somos dioses, que los políticos somos tan igual como ellos y que estamos ahí, llegamos a los espacios es para servir, no para ser servidos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los dirigentes, comenzando por los dirigentes nacionales, luego los regionales y cada una de las escalas, algunas veces se les olvida que son vecinos, que también son parte de la ciudadanía. Por eso es que cuando dicen es que los movimientos de la ciudadanía la ciudadanía organizada y los políticos, yo le decía en estos días a unos compañeros, es que no tenemos por qué seguir dividiéndonos, porque es que los políticos somos parte de la ciudadanía. Entonces al final del día eso es parte de la ignorancia que se repite todos los días y que contribuye a la separación de unos y otros. Ahí la realidad es que tenemos que bajarnos de ese pedestal los que muchos se han puesto y como decían por ahí, meterle los pies al barro y comenzar a conversar con la gente y más que conversar, sentir a diario lo que ellos están viviendo, acompañarlo, que esa campaña del reencuentro no sea nada más el darle un abrazo a un familiar, darle el abrazo a un amigo, sino es explicarle a ellos, mira, porque muchas de las personas pensaron y piensan que lo que nos tocó estar en clandestinidad por 13 meses, en mi caso, luego detenido, el compañero que se fue, ellos dirán, no, porque es que son políticos y ellos tienen el dinero para hacerlo, ellos tenían cómo aguantar los 13 meses. Hay que aclararles al ciudadano que nosotros sufrimos igual que ellos, que nosotros también padecimos esa persecución y que además de padecer la persecución, para nosotros también fue difícil. Cuando nosotros aprendamos a hacer eso, que el problema es que muchos no lo hacen porque se creen superior y entonces no, yo tengo que ocultar el tema porque el ciudadano tiene que seguirme viendo como una especie de algo inalcanzable y ese es un error. Tú lo que eres es un ciudadano más que decidió ponerte adelante de la lucha para acompañar a los demás en sus necesidades, para acompañar a los demás en
la exigencia de sus derechos y contribuir a la solución de una problemática. Cuando nosotros nos creemos más que el ciudadano de a pie, no estamos contribuyendo a la solución, nos estamos convirtiendo en parte del problema, que es la segmentación de la sociedad entre los que sí tienen o los que sí pueden y con los que están allá, y empiezan eso de el pueblo obedece. No, aquí no hay pueblo, todos somos ciudadanos con derechos y deberes, y cuando entendamos eso tendremos una sociedad íntegra que lucha por sus valores y defiende la Constitución. César, ¿qué opina? Bueno, puedo aportar muy poco porque ni soy dirigente político ni estoy dentro de Venezuela. Más bien, simplemente quisiera remarcar lo que dice Yandir y quizá enmarcarlo en el ejemplo del liderazgo que daba María Corina Machado. Creo que para los venezolanos siempre ha sido difícil confiar en el liderazgo político. Y en un momento de muchísimo escepticismo, quizá en las últimas acciones que lideraba el gobierno interino, en aquel momento María Corina emerge y genera una confianza que hasta ahora creo que en mayor medida la ha conservado hacia los venezolanos. Creo que eso en gran parte se explica por lo representativa que es María Corina, por la sinceridad en los objetivos, por la sinceridad y la transparencia en las comunicaciones, y también, como les decía, ya por la cercanía que refleja. No es una persona que está parada en un pedestal alejándose de la gente, al contrario, rodeándose de gente y quizá probablemente con mucho más interés en patear calles en Venezuela, en abrazarse con los venezolanos, en tomarse todas las fotos que se tengan que tomar, en hablar con todo el mundo que pueda hablar. Y creo que esa debería ser esa actitud de cercanía y de comprensión la que de alguna forma soporte el liderazgo político en Venezuela. Pero insisto, me gustaría mucho más escuchar lo que tiene Kenny para agregar que yo. No, yo lo que siento es que nosotros tenemos que avanzar en una etapa distinta y viendo, después de 17 meses afuera y hasta ahora teniendo de nuevo, como quien dice, esa relación con los que están dentro y han pasado toda esa persecución y todo ese asedio de los últimos meses. Yo comparto en que nosotros tenemos que de una u otra forma entender de que primero tenemos una responsabilidad con el país. Segundo, en que tenemos que aprender de todos los errores que se cometieron. Ojo, y nosotros, por ejemplo, Yandir, mi persona, nosotros hasta ahora estamos en esto, ¿no? Y cuando digo en esto es que aquí hasta el 2024, y eso hay que decirlo, hubo una serie de generales que lo que hicieron fue perder durante todo este tiempo, de que se acostumbraron fue a hacer oposición y de que no entendieron y que no se pusieron en los pies de en los zapatos de los ciudadanos para poder asimilar los problemas que tenían y para poder crear una estrategia distinta a lo que se había hecho durante todo este tiempo. Por eso esa desconexión con el liderazgo y esa desconfianza. Caso, y después de lo que pasó con el gobierno interino, peor todavía, porque si hay algo que todavía la gente recalca es ese tema. A Dios gracias, María Corina se puso como quien dice las botas, entendió el proceso, lo sufrió con los ciudadanos y asumió con responsabilidad todas las consecuencias que esto le pudo haber traído. Porque sí hay que agradecer también algo, y es que fue muy valiente cuando le tocó serlo y llamar las cosas por su nombre y pararse firme en los momentos duros y difíciles, porque si el régimen mostró su cara represiva fue en los últimos 17 18 meses. Entonces, yo creo que esto tiene que servirnos como ejemplo y entender de que, bueno, de que las cosas evolucionan, de que la política ha evolucionado para bien, debe evolucionar para bien, y de que pues nosotros como ciudadanos de bien tenemos que gritar la verdad con la misma fuerza con la que ellos gritan la mentira, para que al final el bien prevalezca sobre el mal y sobre la mentira que representa el chavismo y representan los falsos opositores también, porque eso hay que decirlo. No, yo estoy de acuerdo. Yo tengo una pregunta para Yandir y una para César. ¿Qué mensaje tiene usted, Yandir, para los familiares de los presos políticos y sobre todo para los familiares de los presos políticos militares, ¿no? Y algunos amigos de nosotros que como esta ley de amnistía se hizo por tiempos, hay algunos tiempos que no cuadran y entonces se hace selectiva, ¿no? Porque para mí amnistía de verdad es el olvido de la cosa juzgada, es decir, a la persona que ha cometido algún hecho punible, entre comillas, porque sabemos que no pasó así, o algún delito de orden público que genera una confrontación política. ¿Qué mensaje tiene usted para esos familiares que sienten que están solos, que
no sienten el apoyo del liderazgo, pero en verdad todos han hecho un esfuerzo. Mire, yo tengo una admiración por cada uno de ustedes, porque al salir de la cárcel y ir y visitar la cárcel nuevamente a las afueras para acompañar a sus amigos, a las personas que se volvieron sus hermanos, porque yo sé que compartir celda genera lazos, ¿no? Que un poca persona comprende. Y después le hago la pregunta a César. Bueno, hermano, yo creo que lo primero que debemos hacer es mantener eso que tú decías, la comunicación con los padres que aún tienen allá compañeros. En el caso, fíjense, en el caso del Táchira, hay un compañero que está allá con el que pude compartir, Jackson Vera. Su hermana tiene casi 2 meses allá mudada en Caracas, peleando todos los días por Jackson. Yo personalmente he estado en mucha comunicación con su hermana. Me decía hace unos minutos que visitó a Jackson, que le dio mis saludos, que le dio les informó que seguimos luchando por él. El día viernes o jueves estaré por allá, otra vez en la esquina de la Libertad, como lo han denominado las madres, acompañándolas, porque no se trata de abandonar ese espacio porque ya nosotros salimos. Se trata de fortalecer ese espacio hasta que todos los que están injustamente detenidos puedan salir de allí. Porque esos calabozos no fueron nunca, como lo dije hoy, cuando di mi primera entrevista al recibir la carta o la boleta de excarcelación final, ¿no? Esto no es una llegada, es un punto de partida, es el inicio, el reinicio de una lucha con más fuerza por la libertad del país, por los que se quedaron allá, por Alfredo, que lastimosamente perdió su vida y no vio la libertad, pero por muchos otros que aún estamos aquí en el país y sobre todo para que se haga justicia y se marque un precedente y para que más nunca en la historia ningún venezolano tenga que ser escarcelado por pensar diferente, para que más nunca en la vida una familia tenga que llorar porque un hijo tiene a su padre tras las rejas porque simplemente decidió votar por el partido distinto al que esté gobernando. Nosotros tenemos que crear jurisprudencia con respecto al verdadero respeto a los derechos humanos, porque de lo contrario estaríamos creando la jurisprudencia del mal y estaríamos siendo nosotros cómplices de quedarnos en silencio para que los que vienen mañana vuelvan a encarcelar, esta vez no a Yandir, sino a cualquier otro que piense distinto, y contra eso es que tenemos que luchar, para que exista una ley que permita que durante el tiempo se firme un acuerdo jurídico para que jamás en la vida se vuelvan a violar derechos humanos. Eso tiene que quedar establecido totalmente en nuestra Constitución junto a los tratados internacionales y que realmente se obligue al cumplimiento de los mismos. César, desde el ámbito internacional y mediático, ¿cómo se percibe hoy el liderazgo democrático venezolano? ¿Existe confianza real que se pueda producir una transición política o todavía hay dudas dentro de la comunidad internacional? Bueno, creo que hay dos maneras o hay dos dimensiones para responder a esa pregunta. Primero, qué es lo que piensa Estados Unidos y luego qué es lo que piensa el resto del mundo. Porque Estados Unidos necesariamente pues, ha tenido una estrategia unilateral respecto a Venezuela. No estaba esperando por el consenso de la comunidad internacional ni nada en ese tono, sino al contrario ha decidido actuar. Eh, a ver, yo considero de que sí hay un respeto al mayor activo que posee el liderazgo político de la oposición, en concreto el presidente electo Edmundo González, María Corina Machado como líder de la oposición, en que por supuesto el activo más importante es el apoyo de la gente y sin el apoyo, sin el respeto, sin la confianza es muy difícil avanzar en proyectos de transformación política. En concreto, una transición sería imposible a un sistema que realmente no sea representativo para los venezolanos. Sería catastrófico para toda la estrategia estadounidense que después de todo lo que han invertido en Venezuela, pues tenga más bien una regresión. Pero al mismo tiempo creo que Estados Unidos reconoce que para ellos es prioritaria la estabilización del país y tan prioritaria es que han decidido ponerla por encima de las posibilidades de una transición. Por eso hemos visto reuniones de funcionarios del gabinete de Trump, incluso con Delcy Rodríguez en Caracas, como está hoy, por ejemplo, el secretario de Interior, Doug Burgum, directamente en Miraflores. Y bueno, estas noticias simplemente te dicen de que han decidido primero entablar esta
dinámica de tutelar de alguna manera el gobierno o las acciones de gobierno en Venezuela. Y eso no significa que desechan el liderazgo de la oposición, sino que simplemente consideran que primero se necesitan desmantelar redes de corrupción, el aparato represivo del régimen, la colaboración con Irán, con Rusia, con China, con Cuba. Y una vez que eso ocurra, pues creo que nosotros los venezolanos tenemos que trabajar al mismo tiempo para presionar que la transición realmente ocurra a la velocidad que necesitamos como país. Entonces es una estrategia sin duda retadora tanto para los venezolanos dentro como fuera de Venezuela, reconocer esa realidad y no esperar que la democracia nos caiga del cielo, sino construirla con nuestros actos. Y para eso, nuevamente, es muy importante el regreso de María Corina a Venezuela. Así es. Bueno, muchachos, quiero agradecerles su tiempo, ¿no? Por estar en este espacio. Son bienvenidos cuando quieran. Quiero agradecerle a los dos por estar hoy conmigo, con Kenny, con Camilo. Bueno, las conexiones no estuvieron muy buenas. Sabemos que a veces puede suceder esto, pero se los agradezco mucho. Lo principal siempre oír hablar con estas personas es conseguir nuestra libertad. De una u otra manera, algunos volverán para instaurar su vida otra vez en Venezuela, otros quieran ver a sus familiares y volverán a donde están haciendo vida, pero es volver a ser venezolanos en Venezuela lo que más soñamos todos y esperamos que se cumpla. Muchas gracias, ¿no? Y que tengan buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias, gracias y de verdad para mí es un honor compartir con ustedes totalmente a la orden. Cuando requieran, por aquí vamos a estar, muchachos, a la orden de todos ustedes. Y también decirles lo orgulloso que estoy, como lo digo siempre cuando comparto con un compañero que está fuera, de ustedes, porque a pesar de que están fuera, su corazón sigue aquí en Venezuela, preocupados y ocupados y luchando por esa democracia. Dios los bendiga, Dios los bendiga y que pronto puedan regresar a su patria. Amén. Y gracias, Fernando, por la invitación y gracias, Yandir, por llevar adelante esa lucha en representación de lo que estamos afuera y no podemos estar allá por el momento. De verdad, mayor admiración y respeto para ti y nuevamente, qué gran gusto verte en libertad. Gracias. Chao, chao, muchachos. Cuídense. Chao.